este momento queremos recordar a aquellos pioneros que estuvieron en el primer culto, hoy hace 100 años. Por supuesto que no había tanta gente, por supuesto que no había la libertad que tenemos hoy, por supuesto que las circunstancias eran otras, eran muy diferentes. Por eso aquellas primeras personas fueron tan importantes para establecer la base de lo que sería esta iglesia. ¿Cuántas veces escuché de labios de mi abuelo Vicent del Ràfol, la historia de la iglesia? Y me nombraba a Ignacio Rodrigo Piquer, me nombraba a Encarnación Berger, me nombraba a Salvador Sar, que le conocía yo también en la iglesia, a mi tía Pepita. Me nombraba a aquellas personas que habían estado en aquel primer culto. ¿Cuántas veces escuché esos nombres que formaron parte de mi vida, de mi educación, de mi crecimiento? Y hoy, gracias a aquellos pioneros, estamos aquí. Hoy estamos honrando su memoria. Nosotros, los evangélicos, honramos la memoria de los que nos han precedido. En aquel primer culto no había un coro como este de hoy, ni los instrumentos que hemos tenido. En aquel primer culto se cantó un himno que se cantó durante muchos años en la vida de la iglesia, y me gustaría que Ruth nos lo recordara. Aquel primer culto se leyó la Biblia, Génesis capítulo 1, se predicó sobre ese pasaje y se cantó ese himno que durante años fue un himno básico para la vida de la iglesia. Hoy en día es un himno antiguo que no cantamos. Hallé un buen amigo, mi amante Salvador. Cuando se cantaba este himno, uno de los miembros de la iglesia estaba en la escalera del edificio mirando que no viniera la Guardia Civil. Cuando venía, callaban todos y dejaban de cantar, porque la expresión de la fe cristiana a través de la música ha sido muy importante en la vida de la iglesia. En esta noche no tenemos a ningún representante de Ignacio Rodrigo y de su esposa Amparo García con nosotros, porque son mayores, vendrán otro día al culto normal de la iglesia durante la mañana. Esta es una foto de ellos. Este fue Ignacio Rodrigo y su esposa y su familia, sus hijos, los pioneros, los que hablaron del Señor a mis abuelos y por esto conocieron al Señor. Los primeros deniers que entregaron su vida al Señor y decidieron vivir el Evangelio de manera diferente fueron Vicente Pastor Fullana y su esposa Pepa Cabrera Terrades. De alguna manera ellos han sido el hilo conductor de la vida de la Iglesia, sobre todo de los primeros años, porque entre desahucio y desahucio ellos iban ofreciendo sus casas para que se pudiera predicar la palabra de Dios. Permanecieron fieles hasta su partida con el Señor.
Vicente fue el primer diácono ordenado de la Iglesia y también se dedicaba a comentar, a proclamar la palabra del Señor. Su mujer, Pepa, era maestra de la enseñanza bíblica y era una gran propagadora del Evangelio. Las 50 personas primeras que aceptaron al Señor tuvieron que ver con su trabajo misionero. Sus hijos, tanto ellos como sus hijos Pepita y Joaquín, han sido un ejemplo para todos nosotros, permaneciendo fieles, siendo un espejo en los que nos podemos mirar hasta que partieron con el Señor. Nos representa hoy y quiero que pase aquí delante su nieta Damaris Pastor Mut. Queremos entregarle un diploma de agradecimiento y un detalle en nombre de la familia. Otro nombre que escuché, dicho anteriormente, es Encarnación Berger, muy amada por mis abuelos. Una joven que conoció el Evangelio aquí en la fábrica de Oliver Morant, en Denia, y íntimamente relacionada con la vida de nuestra familia. Ella se casó con Benjamín Espert y juntos pastorearon iglesias, dirigieron la obra del Señor en Valencia, donde se trasladaron. Fue la primera boda que se hizo en Denia. Fue la primera boda protestante. Ahí están vestidos de novios. Esos son los novios de antes, ¿eh? Y ellos formaron parte de la iglesia de la calle Navarra en Valencia durante muchísimos años hasta que el Señor les llamó a su presencia. Hoy tenemos aquí con nosotros a 4 de sus nietos, 4 nietos. Tenemos con nosotros a David, a Rubén, a Damaris y a Raquel, que nos acompañan. Como no podéis subir todos, pues que suba el mayor, que es David, por favor. Qué placer tenerte aquí, David. Queremos hacerte entrega de un pequeño recuerdo y de un diploma que acredita que vuestra abuela fue miembro de esta iglesia fiel hasta la muerte. Los familiares están aquí, ¿verdad? Podéis poneros de pie, que os vean también los demás hermanos. Aquí están el resto de los hermanos. Que el Señor os bendiga. Gracias, gracias. En aquel primer culto había una jovencita, una niña entonces, Pepita Pastor Cabrera, hija de Vicente y de Pepa. Yo recuerdo muchas conversaciones con ella y con su esposo, el tío Kiko, que nos comentaban, hablábamos, sobre todo el tío Kiko y yo paseábamos. Él fue, para un pastor joven recién salido del seminario, con menos correa que el reloj, el disponer de la experiencia y del cariño de un hombre como él fue importante. Pepita y él pastorearon diferentes congregaciones en España, como Sabadell, Fraga, Valencia, Navarrés, y permanecieron fieles hasta que el Señor les llamó a su presencia. Tenemos hoy con nosotros, representándole, su nieto Vicente Tous Terrades. Sí. También te entregamos como recuerdo un diploma acreditativo de su presencia en ese primer culto y un recuerdo de la iglesia. Y por último tenemos un recuerdo muy especial para Salvador Sarc Molto. Él no estuvo en el primer culto, pero él ya se había convertido. No pudo estar. Le fue imposible estar en ese culto, pero él ya se había convertido, ya era evangélico. Y
Él tuvo una vida dedicada al Señor, se casó con María Montserrat primero, enviudó, y luego se casó con Pepa, y también luego murió su esposa. Y tenemos con nosotros a su hijo Salvador. Aquí no es nieto, aquí es el hijo. Salvador, ven. Salvador durante muchos años tocó este cacharrito que hay aquí detrás, este órgano. Fue el organista de esta iglesia durante muchos años. Este órgano tiene más de 100 años. Y queremos a Salvador entregarle también un recuerdo. Salvador dice, deixa'm dir algo. Ahora digas algo. Bueno, estoy muy contento de poder estar aquí y estoy muy contento mirando esto. Recuerdo las veces que he tocado para la presentación de muchos niños que hoy son muy mayores. Aquí hemos tocado presentaciones, bodas, entierros, y no digo nada de entierros porque entonces sí que vamos a llorar, de verdad. Y recuerdo la primera vez que toqué, no tenía 15 años yo aún. Mi padre, yo iba a salir a la banda de música tocando el clarinete. Y mi padre me dice, deja el clarinete y aprende el piano para tocar en la iglesia. Y hermanos, para mí ha sido un gran gozo, una alegría, haber podido honrar al Señor por medio de la música. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ellos representan pues a estas generaciones de personas fieles que cada uno sembró y que cada uno estuvo fiel hasta el final, hasta que murió. Un fuerte aplauso al Señor por ellos. Gracias. Gracias. Podéis sentaros.